Buenas, mi nombre es Mónica Pérez, soy interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les voy a hablar sobre sepsis neonatal. En el cronograma tenemos lo que es una introducción y la definición de sepsis, la epidemiología. Vamos a hablar sobre la etiología de la sepsis neonatal, un poco sobre la fisiopatología, además los factores de riesgo, la clasificación de la sepsis neonatal, las manifestaciones clínicas, los métodos de diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones y finalmente tendremos unas conclusiones. Hay que recordar que la sepsis neonatal es una causa importante de morbilidad y mortalidad en recién nacidos a nivel mundial, con una elevada incidencia en Latinoamérica. Es una situación clínica que se deriva de una invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el torrente sanguíneo del recién nacido. Es una infección sistémica de etiología, puede ser viral, bacteriana, viral, parasitaria y fúngica. Se asocia a disminución de la función orgánica en los primeros 28 días de vida y esto pone en riesgo la vida del recién nacido. En los neonatos contribuye a un problema particular ya que estos tienen un sistema inmune inmaduro. En la epidemiología tenemos que según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 5 millones de muertes ocurren anualmente debido a la sepsis neonatal. La incidencia de sepsis varía en un 1 a un 8 por cada recién nacido vivo en países en vías de desarrollo, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo varía desde el 3 a 12 muertes por cada 1000 nacidos. En América Latina tiene una incidencia de un 3,5 a un 8,9 por cada 1000 nacidos vivos. En América Latina y el Caribe representa más del 50% de todas las muertes en menores de 4 años y la incidencia aumenta hasta a 25 por cada 1000 nacidos vivos en recién nacidos de bajo peso al nacer. Representa un 10 a un 20% de todas las hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos neonatales. En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la tasa de mortalidad infantil para el 2021 fue de 8,09 por cada 1000 nacimientos. Entre estas, las infecciones neonatales se encontraban en el tercer lugar, seguidas por las malformaciones congénitas y las enfermedades del sistema respiratorio. La etiología de esta patología va a ser principalmente bacteriana. Los virus y los hongos solo representan un 1% de los casos. En poblaciones con índices elevados de prematuridad y bajo peso al nacer, la mayor incidencia va a estar a cargo de gram negativos, hasta en un 50%. En sepsis temprana podemos encontrar gram positivos, como el estreptococo del grupo B, la Galactia, y entre los gram negativos tenemos el Escherichia coli. En la sepsis tardía, generalmente podemos encontrar el Streptococcus pyogenes y en los gram negativos igualmente la E. coli. Cerca del 70% de la sepsis neonatal es por gram positivos. El germen más aislado es el estafilococos en la sepsis tardía y en estos neonatos que son sometidos a procedimientos invasivos. Otros agentes causales menos frecuentes va a ser otros casos de Streptococcus, Listeria monocytogenes, Candida albicans, Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter e incluso el Haemophilus influenzae. La severidad y la frecuencia con la que se presenta la sepsis neonatal va a ir relacionada al sistema inmune inmaduro que tiene el neonato.
La inmadurez de las defensas va a predisponer al desarrollo de la sepsis. Las alteraciones inmunitarias van relacionadas con la edad gestacional. Los recién nacidos pretérminos de 32 semanas son aún más vulnerables y de estos hasta un 25% desarrollan infección sistémica severa en el periodo neonatal. Entre las características del sistema inmune del neonato, vamos a tener que tienen una función deficiente de los neutrófilos. La disminución de los factores de complemento no va a favorecer a la respuesta inmune. La disminución de la funcionalidad de la célula NK o natural killers. Hay menor expresión de los receptores de los receptores que van a favorecer la reacción inmune. Hay disminución de las células presentadoras de antígenos y a su vez también hay menos producción de citoquinas. Al haber menos producción de citoquinas, aparte de las que se van a producir, se producen en menor cantidad, las citoquinas que se producen en su mayoría son antiinflamatorias. Entonces, esto va totalmente en contra de la respuesta inmune. Además, hay disminución de los niveles de péptidos antimicrobianos. Durante la infección se afecta a la mielopoiesis y esto nos conduce a neutropenia. Además, se aumentan los problemas de perfusión tisular, lo cual conduce a disfunción orgánica. Además, hay una agregación irreversible de neutrófilos en el espacio vascular y esto disminuye la transmigración de las reservas medulares. De esta forma, la respuesta inflamatoria excesiva por parte de los Toll-like receptors del endotelio llevan a dilatación y fuga vascular, lo cual nos va a contribuir a la presencia de hipovolemia y el shock séptico. Además, los mastocitos van a producir cantidades significativas de histamina, lo cual va a generar una vasodilatación y de nuevo se va a favorecer el desarrollo del shock. Finalmente, el shock séptico puede conducir a una falla multiorgánica. La sepsis neonatal la podemos clasificar según el tiempo de evolución, en la cual vamos a tener la sepsis temprana o precoz, que es cuando se presenta con síntomas en las primeras 72 horas de vida, y la sepsis tardía es cuando los primeros síntomas inician posteriores a las 72 horas de vida. Además, podemos clasificarla por vía de transmisión. Tenemos la transmisión vertical, que en su mayoría se relaciona con la sepsis de inicio precoz. Esta va a estar a cargo o causada por gérmenes de tracto genital materno. La forma más correcta para comprobar esta vía de transmisión sería pues por medio del hemocultivo. El estreptococo del grupo B y la Escherichia coli son los más frecuentes. Y en menos frecuentes, como ya los mencioné anteriormente, otros estreptococos, Listeria monocytogenes, Klebsiella, Haemophilus influenzae e incluso Enterobacter. La clasificación, la transmisión por vía horizontal o nosocomial está causada por microorganismos que se encuentran en el ambiente hospitalario. Como ya mencioné, se presenta generalmente posterior a las 72 horas. Puede ir secundaria a procesos patológicos o maniobras terapéuticas. Este tipo de transmisión se presenta en mayoría de los casos en niños, en neonatos, que tienen alguna condición o alguna razón de internamiento. Las bacterias gram positivas y son las más frecuentes. Entre los factores de riesgo, tenemos la colonización por estreptococo del grupo B en la madre. Por esto es importante realizar el tamizaje en las 35 a 37 semanas de gestación. La coriamnionitis, la ruptura prematura de membranas, esto va a favorecer la migración bacteriana a través del canal de parto. La infección materna
2 semanas previas al parto, ya sea una infección genital o una infección incluso urinaria. La fiebre materna, pues esta nos va a indicar que hay algún proceso infeccioso en la madre, la cual puede afectar al neonato. Se ha visto que la sepsis neonatal se ve con más frecuencia en mujeres, en madres jóvenes menores a 19 años o mujeres mayores a 35 años. Otros factores como la anemia durante el embarazo y la preeclampsia. También existe el riesgo de contaminación por heces maternas durante el parto. Tactos vaginales frecuentes. Se ha visto que ya más de 4 tactos vaginales durante la labor de parto aumenta significativamente el riesgo de sepsis neonatal. Además, el parto prolongado, pues el antecedente de que la madre haya tenido un hijo previo que haya manifestado sepsis. Además, el riesgo de sepsis neonatal y pues de la mortalidad tiene una relación inversamente proporcional con la edad gestacional y el bajo peso al nacer. Es decir, entre menor sea el peso al nacer o la edad gestacional, más riesgo hay de que se cause la sepsis. También en los neonatos que requieren intervenciones, ¿verdad? Como ventilación mecánica y los que se mantienen en hospitalización prolongada. Y otros procesos invasivos como líneas centrales. En este cuadro podemos ver varios factores de riesgo para la sepsis neonatal, como la inmadurez del sistema inmune, la expresión de microorganismos del tracto genital materno, como ya mencioné anteriormente, los factores periparto como traumatismos de la piel durante el parto. Esto puede favorecer la entrada de bacterias. Procedimientos invasivos como en los cuidados, unidades de cuidados intensivos. Incremento de la exposición postnatal como la presencia de otros neonatos colonizados, una hospitalización prolongada y pues la pobre defensa que tiene el pretérmino, como una piel muy fina y fácil de erosionar. Entre las manifestaciones clínicas, se menciona que son variadas y pueden ser incluso poco específicas. Sin embargo, las 5 más frecuentes son la ictericia, la dificultad respiratoria, la dificultad para alimentarse, la hipoactividad y la hipotermia. Otras manifestaciones pueden ser la mala regulación de la temperatura, es decir, se puede presentar con hipotermia o con fiebre. Vamos a tener un neonato irritable que va a presentar una taquicardia inexplicable, puede haber vómitos o diarreas, distensión abdominal, se puede palpar hepatomegalia y una respiración irregular, así como la taquipnea. También pueden presentar fases de apnea, hipertonía, temblores o convulsiones, se puede sentir una fontanela tensa, pueden presentar cianosis, palidez o petequias, un llenado capilar lento e hipotensión. El diagnóstico, el hemocultivo es el gold standard. En la mayoría de los casos va a ser positivo, sin embargo, podemos tener hemocultivos negativos con clínica de sepsis. Para la confirmación diagnóstica, se debe cumplir con la clínica de la sepsis, un hemograma alterado que nos va a presentar leucocitosis o incluso leucopenia, un índice de neutrófilos inmaduros mayor a 0,2. Esta tiene una sensibilidad de un 80 a un 85% para la sepsis temprana y un 60% para la sepsis tardía. También podemos encontrar trombocitopenia. Además, entre los reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva, la vamos a encontrar elevada y la procalcitonina también va a estar a más de 3 nanogramos por mililitro.
hasta incluso las 12 horas post-infección. En este esquema se nos explica cómo ante la clínica de sepsis debemos realizar un hemograma. Podemos encontrar, como ya mencioné, neutropenia, la proteína C reactiva y la procalcitonina. También se debe hacer un hemocultivo, se podría hacer un orocultivo o incluso una punción lumbar si se fuera necesario. Si el resultado es normal, es poco probable que se esté ante una sepsis, pero se recomienda repetir el hemograma y los exámenes de laboratorio entre las 12 y las 24 horas posteriores. Si los resultados desde un inicio son patológicos, lo más probable es que sí hay una sepsis. Una vez que tengamos el hemocultivo positivo, pues se determina como una sepsis probada, y si el hemocultivo fuera negativo, se determina como una sepsis clínica. Las indicaciones para la punción lumbar. Deberíamos hacerla cuando hay alta sospecha de sepsis o de meningitis, cuando tenemos un hemocultivo y una PCR bacteriana en sangre positiva, y cuando, a pesar del tratamiento antibiótico empírico, no hay mejoría clínica. El tratamiento de inicio temprano, principalmente se usa ampicilina de 150 a 200 miligramos por kilo por dosis. Se debe hacer una infusión intravenosa lenta cada 12 horas. Se debe combinar con gentamicina a 4 miligramos por kilo por dosis en una infusión intravenosa que se pasa en 30 minutos o una intramuscular cada 24 horas. También se puede optar por cefotaxime a 50 miligramos por kilo por dosis en una infusión intravenosa que puede ir de 30 minutos o una intramuscular cada 12 horas. Si hay sospecha de meningitis, se debe iniciar tratamiento con cefotaxima a 50 miligramos por kilo en una infusión igualmente que puede ir intravenosa de 30 minutos o intramuscular cada 12 horas, o con ampicilina de 300 a 400 miligramos por kilo por dosis. Por día, perdón. Igual intravenoso, que se debe repetir de 2 a 3 veces por día. A estos dos se le debe agregar amikacina a 15 miligramos por kilo cada 24 horas, o gentamicina a 4 miligramos por kilo en infusión intravenosa por 30 minutos o intramuscular cada 24 horas. Si es una sepsis de inicio tardío durante la hospitalización, podemos usar oxacilina, igualmente a 25 miligramos por kilo por dosis, intravenosa lenta cada 12 horas. Se puede mezclar con amikacina a 15 miligramos. Otro esquema, se puede optar por la ceftazidime a 30 miligramos por kilo por dosis, y esta se puede también usar la vancomicina. Si es una sepsis tardía, pero que se puede manejar o se va a referir al hogar, se puede usar ampicilina junto con gentamicina o cefotaxime. En otros casos de infecciones, como ya mencioné al inicio de la charla, los hongos y los virus representan menos del 1% de las sepsis neonatales. Sin embargo, si hay una sospecha de infección por cándida, se usaría anfotericina B de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día intravenoso en infusión de 2 a 6 horas. Y si es una sospecha de infección herpética, se puede usar aciclovir a 20 miligramos por kilo por dosis en una infusión intravenosa durante 1 hora. La duración de la terapia pues va a variar. Si los síntomas son iniciales y tenemos un hemocultivo negativo, puede ir de 2 a 3 días. Si los síntomas son severos, pero con un cultivo negativo, se puede el esquema durar de 5 a 7 días. Si hay cualquier síntoma o factor de riesgo con un cultivo positivo, ya sea de orina o sangre, el tratamiento debe durar de 7 a 10 días.
Si hay meningitis y un cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo, el esquema antibiótico se debe mantener por 14 días o por más de 20 días en caso de que sean gram negativos entéricos. Entre las complicaciones, pues bueno, la sepsis sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad, morbimortalidad neonatal, ¿verdad? También es una causa que podría llevarnos a una meningitis, la cual tiene complicaciones a corto plazo como la hidrocefalia, abscesos, convulsiones o incluso la ventriculitis. También nos puede conducir a un shock séptico. Este se debe sospechar en todo recién nacido con dificultad respiratoria y disminución de la perfusión tisular. La disfunción orgánica múltiple, pues finalmente debido a la respuesta inflamatoria y a la infección que hay, se va a desencadenar la cascada de coagulación y el sistema de complemento. También existen alteraciones hemodinámicas, metabólicas, hematológicas y ventilatorias e incluso nutricionales. A manera de conclusión, bueno, pues la sepsis neonatal permanece como una causa importante de morbimortalidad neonatal. Sigue siendo un problema de salud a pesar de los grandes adelantos en el cuidado intensivo neonatal. Se debe sospechar de sepsis ante cualquier manifestación clínica. Es importante tener conocimiento para realizar un diagnóstico oportuno y de esta forma aplicar el tratamiento adecuado para así prevenir las complicaciones de la sepsis neonatal en el recién nacido. Estas son las referencias. Y gracias por su atención. Espero haya sido de ayuda para ustedes.